Dios les bendiga, para mí es un gozo poder saludarles y darles la bienvenida a nuestra familia Rivieras de Cupey. Así que te invitamos a adorar con nosotros y a recibir esta palabra. Y nuevamente, bienvenido a Rivieras de Cupey, una familia para la familia. Bienvenidos, adoremos juntos. Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 4. Yo, como generalmente voy a estar utilizando la Nueva Versión Internacional. Usted puede utilizar la de su predilección. Así que también saludamos a los hermanos y hermanas se conectan a través de las redes sociales en el momento del sermón. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, acompáñeme por favor. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes, y un hombre tenía lepra, se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús, sino que ve y preséntale al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Escuche bien, para que le sirva de testimonio. Incline su rostro conmigo y le damos gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra, porque has sido bueno, porque has sido fiel. Gracias por la adoración, gracias por este tiempo hermoso. Gracias, Señor, por permitirnos interceder por Ucrania, Señor, de manera familiar. Te pedimos, Espíritu Santo, que sigas haciendo cosas nuevas en medio nuestro a través de la palabra, Señor. Convéncenos de nuestros pecados. Convéncenos, Señor, de tomar decisiones por tu causa. Convéncenos, Señor, de la responsabilidad que tenemos para con el mundo, para con el exterior y para con nuestros hermanos aquí en Puerto Rico. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pero antes que te sientes, dile por lo menos a 2 personas: el amor de Dios restaura. Díselo a alguien, por favor, dile: el amor de Dios restaura. El amor que restaura es el título que vamos a estar utilizando en el sermón de esta mañana. Puede tomar asiento. Iglesia, cuando nosotros hablamos del amor en un mundo de haters, es que el domingo pasado hablaba un poco sobre las condiciones humanas, específicamente con el tema del odio, y que el odio genera miedo. En el proceso de la vida nosotros nos damos cuenta, y a nivel de historia nosotros podemos verificar cómo la gente a través del miedo genera un odio o perpetúa el odio en medio de la sociedad. Hoy día, cuando nosotros hablamos de haters, y esto voy a dar un ejemplo, ¿verdad? No tiene nada que ver conmigo. Hay gente que le gusta a LeBron James, ¿verdad? Yo oro por ellos. Pero hay haters de LeBron, ¿verdad? No importa cuán bien él juegue, no importa cuántos canastos meta, no importa si gana o no el campeonato, los haters no pueden ver que él es bueno, ¿verdad? Y hoy yo quiero que usted entienda que un hater o una persona hater también se viste de cristiano. ¿Me escuchó? Tu afirmación de fe no revela lo que tú eres, pero tus acciones sí. Y son 2 cosas distintas. En el día de hoy yo quiero cerrar esta serie de sermones basada no solamente en las actitudes del hate o del odio, sino basadas en el amor de Dios y en un mundo específicamente de crisis, de dolor, de apatía, de situaciones complicadas. Y esta historia podría considerarse como una historia corta, pero una también que representa el amor de Dios no solo como un Dios sanador, sino como un Dios restaurador. Cuando yo le digo a usted que el amor de Dios restaura, implica que la restauración no es un proceso que nos lleva a ser igual que antes, sino que nos da un nuevo futuro. Hay gente que dice que puede acercarse al Señor y simple y sencillamente fueron restaurados, pero vuelven a la vieja vida. Sin embargo, Jesús, con su amor, nos muestra una manera distante de vivir la religión en aquel entonces específicamente.
Aquella gente de esta historia que nos menciona la narración de específicamente Mateo, nos habla de cómo había un grupo de haters a su alrededor, que eran los legalistas de aquel entonces. Tenían conocimiento, pero no tenían amor. Y por eso es que más adelante el apóstol escribe y sigue mencionando que el problema de la gente que no tiene amor es que son como címbalos que suenan, pero no se escuchan bien, que retiñen. Y eso implica que Jesús en esta historia está mostrando cómo vivir, no cómo, porque hay gente que sigue diciendo, no, yo no soy religioso. Mire, hermano, si usted viene a la iglesia, si usted es cristiano, usted pertenece a una religión. El problema es que hoy en día la predicación ha demonizado la religión, porque no es lo mismo tener una religión que vivir en religiosidad. Son dos cosas muy distintas. Todos los cristianos pertenecen a la religión del cristianismo. Sencillo. No hay que ser ingenieros para eso. Pero hoy nosotros queremos ver cómo la vida de Jesús, basada en el amor y no en el legalismo, muestra misericordia. Pero también yo quiero que nosotros tengamos la oportunidad de ver cómo Dios, a través de su poder y de la divinidad de su enviado, muestra algo poderoso: que Dios puede acercarse a los que nadie quiere tocar. ¿Me escuchó? Y a veces nosotros nos ponemos siempre en este tipo de historias en que somos, a veces pensamos que hasta somos Jesús en las historias. Como por ejemplo cuando usted escucha la historia de David, y yo he mencionado esto en otras ocasiones, la historia de David y de Goliat, todo el mundo se pone en la imagen de David. Mire, hermano, usted y yo no somos David en la historia. En la historia usted y yo somos los cobardes que estábamos escondidos. David representa a Cristo y usted no es Cristo. En ninguna historia bíblica usted es el ganador. En todas las historias bíblicas somos los vencidos que por gracia obtenemos victoria por la victoria de otro. ¿Me escuchó? Así que el Evangelio de Mateo está escrito específicamente para responder a una comunidad en Siria que atravesaba problemas no solo con la idea de la religión, sino con la interpretación de la ley. Y esto es lo que se le llama el rabinismo. ¿Qué hacían los rabinos? Que si sabían que algún judío había aceptado a Jesús como Salvador, como nosotros hoy, ¿verdad?, lo conceptualizamos, lo expulsaban de las sinagogas. Si alguien sabía que ellos se habían convertido al camino de Jesús o aceptaban las enseñanzas de Jesús el resucitado, los expulsaban de aquel lugar. ¿Qué hace Mateo en toda la narración? Usted va a ver un patrón en toda la narración de Mateo. El patrón es el siguiente, y mire para acá. El patrón es que Mateo todo el tiempo está demostrando que Jesús es Dios. Jesús no era solo un profeta, por eso es que él empieza a narrar un montón de milagros, para demostrarle a esa comunidad en Siria que el Jesús del que ellos hablan es el enviado de Dios. Así que, habiendo dicho esto, quiero que veamos este caso como un caso de amor, como uno que rompe paradigmas, como uno que trata, como un rabino muestra su amor por la gente desheredada y despreciada por la sociedad. Como las prácticas religiosas, no la religión, como las prácticas religiosas evitaban el amor. Yo quiero enseñarle algo bien poderoso a usted. Si usted sabe mucha teología y ha ido al seminario y tiene 16 doctorados, pero usted no puede amar, usted tiene un problema profundo en el corazón. Porque no es lo que sabes, es lo que practicas con lo que sabes. ¿Escuchó? Así que en aquel entonces también habían haters. No mire para ningún lado en este momento. Y los haters eran gente que odiaban. ¿Y sabes por qué odiaban? Enfocándonos en esta historia solamente, siendo concreto, a este hombre porque tenía una condición de lepra. Los haters de aquella época, y la Biblia va estableciendo a través de los diferentes evangelios y de las diferentes narraciones, cómo Dios cambia el método de amar. Ellos querían amar a los sanos y a los perfectos, y Jesús dijo: yo vine para salvar y para buscar lo que se había ¿qué? Perdido. Sin embargo, hoy nosotros vamos a encontrar un montón de haters que se visten bien bonito para la iglesia, que usan correa Gucci, Ferragamo, pero tienen un problema con amar a la gente. Tienen un problema de integridad. Tienen un problema de transparencia.
porque a Dios no le interesa cuán caro tú vistas, sino cuán limpio está tu corazón. Y en el evangelio nos vamos a dar cuenta que ese grupo de haters eran los líderes religiosos de la época. Los que consideraban que era pecado estar enfermo. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no estaban enfermos, pero si hubiera sido un hijo de ellos que tenía lepra, su interpretación o su proceso hermenéutico de la enfermedad era distinto. Por eso es que yo oro cuando la gente me dice, no, es que esos misioneros, pues, ¿quién los manda a irse allá ellos? Que Dios los ayude. Y yo, Señor, que mándale a su hijo para un campo misionero. Porque es distinto cuando te toca a ti. Por eso yo decía en estos días que, ¿verdad? Aquí hay abogados como Sash, que nadie quiere un abogado hasta que lo necesita. Nadie quiere un ingeniero estructural hasta que el Estado le dice, pues tengo que demoler tu casa. Y ahí entonces buscamos 20,000 opiniones distintas. Porque todos necesitamos entender que en algún momento vamos a estar en necesidad. ¿Qué yo quiero decir con esto? Esta gente pensaba que porque él tenía lepra, Dios le estaba castigando. Y este caso de amor en un mundo de haters tiene un patrón que está presente en el relato de Mateo. Y quiero que veamos este patrón que es interesantísimo. Primero, se presentan circunstancias antes del hecho central. ¿Dónde estaba Jesús? En el monte. 2, hay hechos y palabras que muestran la fe de la persona que busca o ruega por un milagro. ¿Hay alguien aquí que ha orado por un milagro? Y número 3, que los hechos y palabras de Jesús son antecedentes al milagro. Generalmente Jesús nunca hacía un milagro sin tener una conversación. Jesús primero escuchaba, se acercaba y después sanaba. Así que Mateo presenta a este hombre enfermo de lepra con unos signos que parecieran de un discípulo. ¿Qué cosa de Mateo que toma la vida de un hombre enfermo y mire lo que dice Mateo que hace el hombre? Que a veces la gente que nosotros pensamos que no pueden ser discípulos o que no llenan mis expectativas como cristiano o mi interpretación de la ley. Porque el problema central de muchos de nosotros no es cómo practicamos las cosas, sino cómo las interpretamos. Porque lo que conocemos nos guía a las prácticas. Por eso el conocimiento es tan importante en el proceso de interpretar la palabra. ¿Qué hace este discípulo? Número 1, se acerca. Número 2, adora. Y número 3, reconoce el señorío de Jesús. Yo debo hacerte una pregunta antes de continuar. Esto no es para las visitas, esto es para los hermanos de Riviera, así que ninguna visita se sienta mal hoy. ¿Hace cuánto tú no haces eso? ¿Hace cuánto no te acercas? ¿Hace cuánto no adoras? ¿Y hace cuánto no reconoces que Jesús es el Señor? Yo no te pregunté hace cuánto no cantas. Cantar es una cosa y adorar es otra. Dar dinero es una cosa y ofrendar es otra. Son dos cosas distintas. Cualquiera da dinero, pero el que ofrenda adora con el corazón. Hay una intencionalidad en lo que hace. Así que el caso pareciera un simple milagro si no consideramos que curar un leproso en aquel entonces era equivalente a resucitar un muerto. No era solamente un milagro de sanidad, no era solamente que Jesús estaba limpiando al hombre de lepra, es que Jesús le estaba devolviendo la vida a alguien que había muerto. Y yo no sé si usted se acuerda de la parábola del hijo pródigo, que el padre cuando ve al hijo que viene corriendo y lo recibe dice, ¿por qué tú estás peleando, brother? Si es que mi hijo que estaba muerto ha resucitado. Las personas leprosas tenían una sentencia de muerte que le expulsaba a la soledad y a una vida de destierro en camino a la muerte. Escuche bien. Los leprosos eran gente que según la ciencia y creencias no tenían esperanza. Era gente que aunque caminaba se les consideraba gente muerta. El leproso no era una persona ya en la sociedad. Era un espejismo. No podía estar con su familia, no podía caminar con la gente, no podía comer con la gente, pero algo sí podía: acercarse a Jesús, adorar a Jesús y reconocer su señorío. Tu condición no te impide acercarse al Rey de Reyes y Señor de Señores.
No importa lo que los haters puedan decir de ti. No importa. Sin embargo, este milagro y los milagros de Jesús ayer y hoy no responden a la idea de un Dios lejano y que de 1000 en 100 mueve las aguas. Y esto lo voy a decir y no voy a poder tener el tiempo para la explicación. Después, si usted quiere, pues en un estudio bíblico hablamos un poquito más de esto. Pero esta historia de que venía un ángel y movía las aguas, mano, eso no era algo real. Era un mito dentro de la Biblia. Es una leyenda urbana. Así como Batman y todas esas cosas. Una leyenda urbana. Aquella gente creía, a través de su religión, se acercaban todos al estanque a ver si se movía y se tiraban al agua. Pues es lo mismo. Esta gente no podía acercarse a Jesús. Y a veces nosotros pensamos que Dios es un Dios lejano, que a veces puede hacer algo. Yo quiero decirte algo, no importa que nadie te profetice, Dios siempre te está acompañando. Y una de las frases que yo generalmente digo es que Dios no está obligado a hablarte, pero está comprometido a acompañarte. Y yo prefiero su compañía que su voz de vez en cuando. Porque estando al lado de Él, todo es mejor. Así que el Dios de la Biblia es todo lo contrario. Es un Dios amoroso, es un Dios cercano, un Dios que siempre toma la iniciativa. No es que yo voy a la iglesia, es que yo estoy diezmando, es que yo estoy ofrendando, es que yo doy para misiones. Tú no tomaste la iniciativa. No es que yo soy un buen predicador, es que la gente me llama. Tú no tomaste la iniciativa. Cuando tú corriste, Dios te buscaba. Cuando tú estás cerca, Dios te sigue buscando más igual. La iniciativa siempre es de Dios. Y escuche esto, porque esto cambia todo. La iniciativa es de Dios a pesar de nuestra condición. Las personas leprosas representaban lo peor de la sociedad. Era la gente de los márgenes, la gente marginada, lo peor del barrio. Usted nunca escuchó a su papá o a su mamá en algún momento: no te quiero con este. ¿Verdad que sí? Como yo te coja con este. Eso era mami nada más. Mami, no vas a testificar hoy. Era la gente enferma. Era lo peor. Y nosotros también tenemos ese tipo de prejuicios con la gente. Depende de dónde viven, depende de cómo comen, depende de dónde comen. Pero usted sabe qué, cuidado que con su prejuicio no se encuentre que Dios restaura al que usted pensaba que jamás podía ser tocado por la gracia. Cuidado. Esta gente era gente que ya no tenía familia, que ya no tenían comunidad, que estaban solos y solas. No obstante, este milagro muestra no solo un amor que sana, sino un amor que también buscaba restaurar. La sanidad del hombre leproso no solo representaba un milagro de sanidad, sino un milagro de restauración comunitaria. El que vivía solo ahora puede volver a casa. El que no podía sentarse a la mesa a comer, ahora puede comer. El que no podía caminar por el pueblo, ahora puede volver a caminar por el pueblo. El que no podía ir al mercado a comprar frutas, ahora puede ir al mercado a comprar frutas. Jesús no le dijo: oye, acéptame como Salvador primero. Porque la gracia de Dios no es condicional. Su gracia es una muestra de su amor. Él no derrama su gracia porque tú eres bueno. Él derrama su gracia a pesar de que seas malo o mala. Y ya yo lo he dicho en 20,000 ocasiones aquí que yo tengo un problema con esta idealización de que tú te lo mereces todo, tú eres bueno, tú eres grande. ¡No! Mire, hermano, disculpen, ¿verdad? Mis hermanos aquí, hermanas psicólogas, a quienes respeto y ustedes saben quienes admiro por su trabajo y sus estudios. La Biblia establece lo contrario. Somos malos, 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 pero Dios es bueno, bueno, bueno a pesar de nuestro pecado y a pesar de nuestra maldad. Aunque tú no te lo mereces, aunque la lepra del pecado te estaba destruyendo, su gracia te ha alcanzado. Él se ha acercado, Él tomó la iniciativa. El milagro de Jesús no solo lo sanó, sino que le devolvió la vida en todos los sentidos. ¿Y qué es esto? Es una señal del reino de Dios en la misión de Cristo. Cristo está mostrando la misericordia como un concepto fundamental y primordial. Pero por otro lado vemos también cómo Jesús muestra su compasión. Y la compasión siempre es el primer paso para la
transformación de la gente. ¿Escuchó? Nosotros vivimos en un mundo que necesita la gracia de Dios. Pero ¿usted sabe qué? Vivimos en una iglesia que necesita que los pastores y pastoras en el mundo entiendan la gracia de Dios. El problema de Jesús no era con los leprosos. El problema de Jesús era con los charlatanes que ocupaban el altar. ¿Escuchó? Con los bufones que ocupan el altar hoy. Con la gente que no entiende que el mensaje del evangelio no se trata de boberías y tonterías de predicarlas desde el altar. El pastor, vuelva al leproso. Voy ahí. Volviendo a la lepra. La lepra era vista como una amenaza. Era vista como una agresión a la salud social y a la perfección de la sociedad. Y agravando aún más el sufrimiento de esos enfermos y aislamiento social, complicaba todo por la incertidumbre. ¿Cuántos aquí han vivido incertidumbre? Cuando vamos al médico y nos dicen, hay que hacerte unos exámenes. Entonces usted va a Google y aplica la ciencia de la todología. Usted sabe lo que es la todología, ¿verdad? Los expertos en todo. Tú hablas de un tema. No, yo leí un artículo en Google. Mi hermano, si usted no es experto, pues busca experto. Pero entonces nos dicen, no, es que hay que hacerte unos análisis y tienes un dolor aquí en el área estomacal y tú buscas entonces en Google, lo primero que dice es, tienes 3 días y te vas a morir. La incertidumbre es horrible. Y este hombre estaba traumatizado no solamente por la lepra. Usted solamente piénsese todos los días pedazos de su cuerpo caerse. Sus dedos se desaparecen, sus labios se desaparecen, su nariz desaparece, sus párpados desaparecen, sus brazos van desapareciendo poco a poco. Imagínese ese trauma. Hay gente que se traumó porque lo sacaron de Facebook. Imagínese vivir con lepra. La persona leprosa tenía que caminar en medio de personas. Pero cuando caminaba en medio de personas tenía una obligación. Y era la obligación de gritar, impuro, impuro. Tenía un castigo que diariamente dañaba su cuerpo, pero también dañaba su dignidad y sus emociones. Todos los días. Cada vez que caminaba tenía que gritar impuro. Imagínese usted todos los días emocionalmente saber que la gente no quiere tocarlo, pero a su vez usted tenga que destruir su propia dignidad. Caminas por el pueblo, pero nadie te quiere tocar. Ya ni siquiera tu papá y tu mamá pueden saludarte. Ya ni siquiera tus hermanos te pueden tocar. Si tienes esposo o esposa, ya tú estás muerto para ellos. La lepra era vista como un castigo de Dios por causa de los pecados cometidos. ¿Usted no ha visto ese tipo de personas? Que esa es la teología de la retribución. Ah, pero tú te acuerdas que tú hiciste esto. Eso es más como se parece a mamá, ¿verdad? Cuando nos regaña. A pesar de eso, el hombre entra en una actitud de adoración y busca con una actitud de reverencia a Jesús. La palabra que se emplea aquí de acercamiento es la misma que se usa para presentar reverencia a un rey. Cuando Mateo narra esto, usa la palabra en koineo, en griego koiné, que se utilizaba para mostrar reverencia a un rey. Mateo lo que estaba diciendo era, nuestro rey, el que parecía esclavo, el resucitado, estaba caminando por la ciudad. ¿Y sabes por qué nuestro rey es distinto? Porque los reyes en aquel entonces no caminaban. Entraban en las ciudades a caballo. Pero nuestro rey camina con la gente. Por eso es que hay tanta iglesia que no crece. Porque no camina con la gente. Y las iglesias que están lejos de la gente jamás van a tener crecimiento. Por eso es que hay que caminar con el evangelio. Pero este hombre se dirige a Jesús llamándolo Señor.
Un título que solo le aplicaba a los que creían en él. Kyrios, y dependen de su autoridad. Aquel hombre que estaba muriéndose dice: tú eres el esperado. Tú eres más grande que el emperador de Roma. Tú eres más grande que cualquier otro emperador. El leproso empieza a apelar al poder transformador y a la compasión de Jesús. Si quieres, ¿puedes qué? Limpiarme. Y quedar limpio significa sanar físicamente y, dependiendo de las circunstancias individuales, experimentar una rehabilitación social, económica y religiosa. El Dios que estaba allí le estaba diciendo a un hombre que ya no podía trabajar, que ya no podía estar con su gente, le estaba diciendo: ahora yo te voy a restaurar por completo. Y a mí me gusta la fe de este hombre. No me gusta la fe de los predicadores de la superfe. Esos son medio charlatanes. Este hombre muestra una fe aún en su condición. Y la fe en Dios se alimenta de nuestro conocimiento de Dios. Entre más lo conozco, más le creo. ¿Y sabes qué obtuvo este hombre? No obtuvo un premio, no obtuvo un reconocimiento. Jesús no le dijo: ay, yo te voy a hacer un gran predicador. Jesús le dio misericordia. Y a veces nosotros estamos buscando que Dios nos haga famosos, que nos haga importantes, que nos haga la gente más grande del mundo, y no nos damos cuenta que su misericordia es suficiente. Ahora bien, y voy terminando. A pesar de la situación de aquel hombre, Jesús extendió su mano. Y en nuestra condición humana, cuando el Cristo de Dios extiende sus manos, nos limpia de la lepra y de la rebelión, nos limpia de la culpa y de la deshonra. Que Jesús se detuviera en el camino implica atención, implica amor. Su deseo no era impresionar a sus discípulos. Su deseo no era recibir aplausos de la gente. De hecho, Jesús hace el milagro y le dice: no le digas nada a nadie. Porque Jesús no estaba buscando seguidores, estaba buscando devolverle la dignidad y la vida a un hombre que lo había perdido todo. Pero esa expresión de quiero, te limpio, es la muestra de la acción providencial de Dios. Jesús manifiesta la voluntad y misericordia divina dentro de una palabra vivificante y sanadora. Sigue la confirmación de la eficacia de Jesús, y dice la Biblia que al instante su lepra desapareció. Pero había un problema. Los haters tenían que confirmar. Qué cosa rara que Jesús nunca se codió con la élite. Pero a veces nosotros queremos estar más con la élite. Y la élite religiosa debía confirmar la curación según Levítico 14, versos del 4 y 10, para que sea posible su reintegración a la sociedad. Si las enseñanzas de Jesús son conformes a las tradiciones, lo es también su acción. Y el testimonio que el hombre va a darle a ellos constituye una identificación de Jesús. Él es el Mesías esperado. Él es el ungido de Dios. Él es el que acabará con la enfermedad del pecado. Él es el que viene a establecer el reino de Dios. Él es el que viene a restablecer una nueva creación. Y cierro mi sermón con lo siguiente. La lepra nos deforma. La lepra nos desfigura. La lepra nos destierra. Pero la gracia de Dios muestra su amor misericordioso. Un amor que te incluye en su plan. Pero no solo que nos incluye en el plan, sino que cambia nuestra vida en dos dimensiones. En el aquí y en el ahora. Dios no solo está buscando cambiarte para hacerte alguien. Todos hemos sido leprosos en la historia. Todos nos hemos arrastrado por un poco de gracia. Todos hemos clamado y mirado al cielo en los momentos más duros, y a veces no en los momentos más duros, sino en los momentos más grandes de nuestra vergüenza, porque Dios conoce toda nuestra vergüenza. Dios conoce lo que jamás le contaríamos a Él. Dios sabe lo que hicimos mal. Pero a pesar de eso, dice la Biblia que Él extendió su ¿qué? Su mano.
Por gracia los intocables vuelven a ser tocados. ¿Hay alguien aquí que desea ser tocado? Y yo ya les hablé hace un tiempo de la experiencia que tuve en Nepal con una mujer en la calle que era leprosa. Yo nunca había visto a alguien leproso en mi vida. Pero caminando, saliendo de comer, vi una mujer en la calle que ya estaba totalmente desfigurada. Sin nariz, sin labios, sin manos, sin pies. Allí la teología no me sirvió de mucho, pero la misericordia sí. Allí lo que me dijeron los profesores en el seminario se desvanece. Porque lo único que puede aparecer son dos cosas. O juzgarla y decir, por algo tiene lepra. O decir, Señor, cúbrela con tu gracia. Que la misma gracia que me alcanzó a mí la pueda alcanzar a ella. El mundo, y hoy ustedes saben que el servicio misionero necesita una iglesia que extienda su mano. Una iglesia que no le dé tanta prioridad a las comodidades, pero sí a la proclamación del evangelio. Eso es prioridad. Cuando la iglesia deja de tener esa prioridad, deja de ser una iglesia evangélica. Y yo no estoy diciendo, usando el concepto de iglesia evangélica como una cuestión denominacional, sino una iglesia, la iglesia evangélica es la iglesia que se funda sobre el evangelio. Yo soy evangélico, pero no predicas. Pues no eres evangélico. O voy a la iglesia, ¿verdad, Mana Carmen? Mana Carmen es la joven de aquí. La más joven de la iglesia. Hoy yo quiero invitarte a que estés de pie. Aleluya. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios. ¿Y qué dice? Y mi vida coronó. ¿Qué soy yo para que me visites? Dile al Señor y te acuerdes de mí, Señor Jesús. ¿Qué tal si le decimos y le preguntamos, ¿qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. ¿Qué tal si tú puedes declarar conmigo? Tu misericordia. ¿Te atreves? Dile tu misericordia. Tu misericordia. Dile puso. Tu misericordia vivifica el caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó. Es maravilloso saber que en vez de estar gritando lo que éramos, ahora podemos gritar otra cosa. He sido restaurado. En vez de estar gritando en las calles, dañando tu dignidad. Mira, hermano, fue una crisis de enfermedad que creó un trauma increíble en el hombre. Pero a pesar de su trauma, encontró cómo el poder de Dios es transformador. No solo es transformador, sino que es terapéutico. Si aquel hombre solamente hubiera sido sanado físicamente, hubiera vivido una vida infeliz, traumada. Pero dice la Biblia
que la lepra fue quitada al instante. Vete a los que saben y muéstrale que el poder de Dios te ha tocado. Eso implica que el trauma no iba a continuar, que ahora la sociedad lo tenía que reintegrar en su vida regular. Si somos nosotros. Usted también tenía que estar por ahí caminando y alguien lo veía y decía, no, este era el borrachón. Este era el adicto. Este era el que se había caído. Esta era la que había hecho lo otro. Esta fue la que quedó embarazada. Todos lo hemos dicho en algún momento de alguien. Pero cuando experimentamos la gracia de Dios, nuestro pasado no nos identifica, sino que su gracia nos identifica. Es verdad lo que decían, pero también es verdad que me ha sanado. También es verdad que su amor me ha restaurado en el camino. Si yo fuera este hombre, yo hubiera cantado esta canción todos los días de mi vida. Tu misericordia es mejor, Señor, que los expertos de la ley. Tu misericordia es mejor que los que saben mucho de la ley. Tu gracia me ha sido suficiente. ¿Atreves a decir conmigo? Es mejor que la vida. Una vez más. Tu misericordia. ¿Puso qué? Puso en mí una canción. Tu misericordia. ¿Qué dice? Tu misericordia, Dios, me alcanzó y mi vida Yo, hace algunos años, con quien fue mi mentor, por mucho tiempo hablamos de un país que se llama Camboya, uno de los países más miserables del mundo, país número 2 en trata humana. Nosotros en verano tenemos un proyecto para salir a Vietnam y Hong Kong. Vamos a estar alrededor de 2 semanas fuera. Pero Dios abrió la puerta de Camboya sin nosotros tener que tocarla. Y nos va a permitir ir a servir a un país que yo había hablado, pero no sabía cómo llegar. ¿Y usted sabe qué? El mundo está cansado del discurso misionero que solo da dinero, pero no hace nada. Si la gracia no nos invita a hacer, no es gracia, es religiosidad. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que ir, pero en algún lugar de la misión usted tiene que ubicarse. En algún sitio usted tiene que estar. De dar y de orar no nos escapamos. Testificar es hacer misión. Mostrar al mundo con obras de gracia su amor también es hacer misión. Es vivir en misión. Y este hombre fue llamado a vivir en misión. ¿De dónde tú sacas eso, Jonathan? Vete y testifica. Muéstrale al mundo lo que yo he hecho. Dile a los que saben de mi poder. Hoy yo quisiera, si hay alguien en este lugar, número 1, que quiera a Jesús como Salvador, en esta iglesia nosotros seguimos creyendo que la confesión de nuestros pecados es parte de nuestra salvación. Puede pasar al altar. Número 2, si hay alguien en este lugar que necesita cualquier milagro, sin importar la enfermedad, la situación económica o lo que sea, el altar está abierto. Y yo quiero orar por gente que quiera decirle al Señor: Señor, te necesito. Necesito que toques mi familia, que toques mi casa, que toques mis finanzas, que hagas un milagro en mis negocios, que hagas un milagro en mi matrimonio, que hagas un milagro con mis hijos. Le damos gracias a los amigos y hermanos que se conectan con nosotros. Dios les bendiga.